el liderazgo, ¿qué tanta coherencia debe manejar o deja de ser liderazgo? Porque yo creo que van íntimamente ligados el para qué quiero liderar con la coherencia. Si yo no tengo claro para qué, o si el para qué tiene que ver con mi agenda personal en primer lugar, pues por el camino se irá viendo. ¿Quiero ser realmente líder o quiero el título o qué es lo que quiero? Yo puedo decir que me encanta la gente, pero mis hechos demuestran que esto es lo que va a hacer. Juan, qué rico otra vez por aquí contigo y con las personas que nos ven a través de la red. Esto es una maravilla hablar de liderazgo sin misterios, porque hoy sí tengo muchas preguntas y muchas cosas. Estaba viendo noticiero y claro, cuando empieza a calentarse el tema político, empiezan a sacar el pasado, el presente, lo que se promete en campaña, lo que se dice hoy, y es tan evidente la incoherencia en tantos personajes que yo me pregunto, ¿el liderazgo qué tanta coherencia debe manejar o deja de ser liderazgo? Te saludo primero, pero es que venía con tanta ansiedad de escuchar tanta incoherencia en líderes, en personajes que se hacen llamar líderes, que tengo muchas preguntas. Claro, hola Caro, hola a todos a los que nos están viendo, un saludo muy especial y un tema también de palpitante actualidad que dijimos en la pasada charla que lo íbamos a trabajar y que hoy está siendo muy evidente porque yo creo que van íntimamente ligados el para qué quiero liderar con la coherencia. Si yo no tengo claro para qué o si el para qué tiene que ver con mi agenda personal en primer lugar, pues por el camino se irá viendo, porque claro, muchas veces, y eso es para ir entrando en materia, muchas veces la incoherencia aparece porque como yo quería llegar a ese puesto de liderazgo de cualquier manera, a veces con esa frase de que el fin justifica los medios, y no estamos diciendo que todo el mundo pues tenga comportamientos violentos o no éticos, pero a veces sí se nos olvida ese para qué y tratamos de decirle a la gente lo que la gente quiere oír para que nos dé el privilegio de liderar y cuando llegamos ya ni nos acordamos de lo que prometimos. Entonces, por eso después sale tanta incoherencia. Prometimos un poco de cosas que ni siquiera nosotros sabíamos ni por qué las prometimos, porque lo que queríamos era llegar y cuando llegamos eso está totalmente perdido. Porque ahí entonces la coherencia habla de qué tanto están alineados mi pensar, mi sentir, mi palabra y mi hacer. Entonces, cuando eso no está alineado, se ve lo que se está viendo. Es tan lógico lo que dices, que tiene que ver con el para qué, que me vino a la mente como varias situaciones, porque es que yo a veces me antojo, voy a decir, voy a hablar de marcas, bueno, el teléfono, la última de gama alta, la última tecnología, el que tú tienes, me antojo y ni siquiera sé para qué. Yo quiero invertir lo que vale ese teléfono sin ni siquiera le sé usar las funciones más allá del WhatsApp y buscar en redes y no toda la tecnología. O sea, ¿para qué quiero ese? Y así a veces veo que pasa, no solo en lo político, sino también en las empresas, que a veces es que yo quiero ser gerente. Y yo he entrevistado personas para prácticas universitarias que de entrada dicen, es que yo quiero ser gerente, quiero ser presidente de esta compañía, pero ¿quiero ser realmente líder o quiero el título o qué es lo que quiero? Y me devuelvo el ejemplo del teléfono, que logro tener el teléfono y yo ¿por qué invertí tanta plata en esto que me representa lo mismo? Ni siquiera lo uso para hacer llamadas. Exacto, sí, porque ya ni siquiera para hacer llamadas usamos los teléfonos. Entonces nos perdemos de ese norte que nos volvemos incoherentes en una lucha desbordada por ganar un premio que ni siquiera lo vamos a disfrutar y a vivir. Y como lo mencionábamos de pronto en otras conversaciones, llego a un cargo con un montón de responsabilidades que ni siquiera sabía que las tenía y se nota el encarte. Y ahí me voy ya a la coherencia. Uno ve en estos líderes, en estos políticos, en estos personajes
sabes que hasta ellos mismos en sus discursos yo creo que ni ellos mismos se creen muchas veces las cosas porque es absolutamente incoherente lo que uno oye en las noticias. Ahora, y puede pasar también, que se pueden pasar de coherentes, entre comillas. Y es que es como que nuevamente volvemos a la amnesia de para qué estoy ahí, y como mi compromiso es con mi agenda primero, yo disfrazo ese compromiso y lo revisto de un disfraz de bien común, y lo llevo al extremo. Entonces ahí es donde yo me digo que soy extremadamente coherente, pero con mi agenda y con el compromiso con esconder esa agenda disfrazada de bien común. Entonces empiezan a aparecer unas posturas en donde brutas, y de dónde salió con eso, y ahora, pero claro, cuando uno se va a fijar, claro, pero sí es coherente con su compromiso primario. Entonces ahí viene ese tema, ese término, ¿con qué estoy comprometido cuando lidero? Que eso es una pregunta fundamental a la hora de examinar si estoy siendo coherente. ¿Por qué? Porque no podemos decir que no haya gente no comprometida. Siempre todos estamos comprometidos con algo. Pero muchas veces, y en las organizaciones se ve, y en la sociedad se ve, es que no tiene compromiso. No, es que no tenga compromiso, es que no está comprometido con lo que usted quiere que esté comprometido. ¿Con qué está comprometido? Y ahí voy a un tema que tiene que ver mucho con mi profesión. Cuando hablamos de líderes, de liderazgos, de discursos, y cuando hablamos en lo público, que son procesos de elección, que hay que convencer a mucha gente. Claro que en las organizaciones yo tengo que convencer a quien me esté haciendo el proceso de selección, ¿cierto? Pero hay un tema básico que es la comunicación, lo que yo digo, lo que yo expreso, y tiene que ver con la coherencia, qué tanto se parece a lo que yo hago. Que cuando vamos al tema político, electoral, y lo menciono porque es donde todos aportamos en esa decisión, no nos fijamos en esa coherencia de lo que está diciendo el discurso, que a veces son muy bonitos, excelentes oradores, pero no nos fijamos en su personalidad, en sus comportamientos, no solo en la historia, sino en hechos como más cotidianos. Y yo me refiero a la personalidad porque a veces vemos, y nos pasa con los novios, voy a poner ejemplo, uno a veces mira para atrás con los novios y yo, ¿por qué le creía a ese si desde un principio me estaba mostrando que era narcisista o que era egoísta o que era, o sea, si la personalidad ya muestra señas, porque la comunicación es inherente, no hay que hablar, el cuerpo comunica, los hechos comunican, entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar cuando el discurso se parece a los hechos, a los comportamientos, a las acciones, para poder decir, ¿son coherentes o son diferentes? ¡Qué maravilla! Y voy a unir eso que estás diciendo con lo que acabamos de hablar del compromiso. Esa es la prueba ácida para identificar con qué realmente está comprometida la persona. Lo sé, no las palabras. Cuando eso está alineado, es una maravilla porque hay una coherencia de pensamiento, sentimiento, emoción y hechos, y eso genera una cosa que es muy importante en el liderazgo, que es credibilidad, confianza y conexión. Y ahí es donde la gente se la juega por ese líder. Inclusive, da más de lo que ese líder inclusive puede llegar a necesitar o pedir. Primero porque el líder es coherente y eso genera que la gente confíe. ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, el discurso puede con todo, como dicen por ahí, el papel puede con todo. Yo puedo decir que me interesa el bien común, yo puedo decir que, pero mis acciones pueden estar mostrando que mi compromiso es con otra cosa. Por ejemplo, con tener la razón, con buscar culpables, con buscar quién se equivocó, con mostrar quién tiene el poder, con mostrar que aquí mando yo. Y yo lo puedo adornar y decir palabras muy bonitas, pero como tú decías ahorita con el ejemplo de los novios, desde el principio, o sea, peló el cobre desde el principio, así dijera otra cosa. Entonces, si yo, y esto puede ser un ejercicio bien interesante, si yo mismo en mi proceso de autoevaluación quiero mirar qué tan coherente estoy siendo, me puedo hacer la pregunta, ¿con qué digo que estoy comprometido? Listo.
yo digo que estoy comprometido con, o yo intento estar comprometido con esto. Ahora me pregunto, lo contrasto, ¿mis hechos están alineados con eso? ¿Son coherentes con eso que digo? ¿O mis hechos tal vez muestran es otra cosa? Que estoy actuando desde el querer imponer, el querer. Porque yo puedo decir, repito, yo puedo decir que estoy comprometido con el bienestar, con estar al servicio, con escuchar, con el desarrollo de las personas, con crear una realidad que sea posibilitadora para todos, pero mis acciones demuestran otra cosa. Es y muy eso es lo que yo me tengo sencillo. que evaluar. Y es muy sencillo, yo lo explico desde el ámbito de la pareja, como estamos diciendo. Si yo digo a mi pareja, estoy súper comprometida contigo, esta relación es muy importante para mí, pero nunca tengo tiempo de vernos, ahí Ahí empiezo a está. mirar los hechos. Y hemos mencionado 3 palabras muy importantes en esa coherencia: pensamiento, verbo y acción. Y creo que se termina volviendo casi que un ciclo, porque es que desde lo que yo pienso, qué es lo que yo quiero del liderazgo, a dónde quiero llegar con el liderazgo, entonces yo empiezo a buscar ese discurso y esas acciones que me van a llevar allá. Hay una cosa que suena muy feo, pero lo digo yo como comunicadora: la gerencia de la comunicación es la gerencia de la manipulación, y no lo digo en el mal sentido solo o con mala intención, desde las cosas más cotidianas. Y hay un ejemplo que yo pongo mucho, que mi hermana, yo creo que dice, ay, sí, fui yo. Cuando yo era pequeñita, yo soy la mayor, a mí me decían en un paseo, hoy no se antojen de nada, pero vi la tienda de helados y yo dije, quiero un helado. Lo pensé. Yo, si le pido a mi mamá el helado, me dice, ¿qué les dije? Hoy no se antojen, hoy no sacamos mucha plata, hoy no se puede. Pero entonces mis palabras y mi acción se van a mi hermanita. Mira esa tienda de helado, que era una bebé, y cuando a la niña pedía helado, a ella no se le negaba nada, entonces ella motive una acción, o tuve una acción con mi hermanita con verbo, y ella logró el objetivo. Y eso pasa con ciertos personajes que quieren alcanzar espacios de liderazgo, que piensan una cosa, dicen algo, pero lo dicen por otro lado para no llamar la atención en el verdadero actuar. Entonces, es muy importante, para hablar de coherencia en el liderazgo, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Realmente van de la mano a poder ser unos buenos líderes, porque estamos cuestionando, pero también preguntémonos a nosotros cómo llegamos a ser líderes coherentes, porque además hay otra cosa que lo hablamos en algún momento: la coherencia crea cercanía, lealtad y afinidad. Total, y entonces parte de cada uno de un ejercicio consciente de parar y de mirarme y de en esa autoevaluación hacerme esas preguntas y pensar, ¿esto está realmente al servicio? Y volvemos al tema del para qué. Estoy aquí para servir a qué, a quién. Y ya después los cómo se van acomodando, porque esa es otra cosa, que sería tema de otro conversatorio, pero me acaba de surgir, y es que cuando hay coherencia, los cómo aparecen, porque Así está lo es. más importante, que es el para qué y el sentido, que está alineado en un pensar, un sentir, un hacer. Si yo voy por la vida inconsciente, solo respondiendo reactivamente a mis deseos, cualquiera que estos sean, pero ni siquiera me paro a pensar, ¿este deseo realmente es un deseo egoísta o es un deseo que procura el bienestar? Esos son los actos de conciencia, porque pues, para ir ahí simplemente como de manera reactiva, pues ya vemos lo que está pasando. Hay una cosa muy bonita, porque hablamos primero del para qué, para después hablar de coherencia, y nos estamos devolviendo ese para qué. Yo creo que hay momentos en la vida profesional cuando yo diseño una estrategia comunicacional y empiezo un discurso muy bonito. Bueno, ¿y para qué voy a decir esto? O sea, yo tengo un meta, un objetivo, quiero ser líder, ¿para qué? Y a esa respuesta vuelvo y le pregunto, ¿para qué? Y vuelvo y le pregunto unas 3, 4, hasta 5 veces. Sí. Me cambia el panorama de una manera, y ese cómo puede cambiar, y ese a quién, ese cuándo, esos otros elementos que van de la mano en el diseño de una estrategia, de una táctica para lograr ser ese líder que realmente quiero ser, suele ser más efectivo y de mayor impacto,
en lo que quiera lograr. Pues hablamos de liderazgo, pero para lo que uno se proponga en la vida. Cualquier cosa, ¿por qué? Porque es que eso se ve, eso no va a estar solo en el discurso, la gente lo ve, en tu corporalidad, que también transmite un montón de cosas, en tu emocionalidad. Es como nosotros estar hablando aquí, que nos encanta, que nos apasiona el tema, y yo, ay, qué caro, qué alegría, esto está tan bueno, qué charla. Hubo un candidato a la presidencia de Colombia que se hablaba de mi trabajo es para la gente y por la gente, que se hizo muy viral en su momento, que una señora fue a abrazarlo y él se le vio la cara de fastidio. O sea, si un líder es dado a la gente y un líder público, además de carácter público, ese le tumbó la elección. La coherencia de lo que pensamos, decimos y hacemos es supremamente importante. Y yo creo, Juan, que la coherencia en la vida habla mucho de nosotros, habla mucho de la esencia del ser humano, no solo del líder, del ser humano, qué tan coherentes somos. Y un buen ser humano con seguridad tiene muchas herramientas para ser un gran líder. Y eso no quiere decir que seamos perfectos, no. Porque aquí viene otra cosa, o sea, embarradas todas las que quiera por el camino, pero si vos sos consciente, te autoevaluás, haces el pare, te mirás y te haces las preguntas que tenés que hacerte, entonces esa coherencia se va a ir manifestando de una manera cada vez más natural. Qué bonito ejemplo ese que acabaste de poner, porque es que mira, la prueba ácida actuó perfectamente ahí. Yo puedo decir que me encanta la gente, pero mis hechos demuestran que esto es lo que vale. Y mira que el cuerpo fue el que habló, ni siquiera fue un discurso, fue una corporalidad. Y tarde o temprano el discurso se nota también. Cuando uno no cree realmente en un proceso, en algún momento del discurso el tema se pierde. Oye, bueno, sí. Qué tan interesante todo eso, y aquí seguimos hablando. Hay elementos que tenemos que sacar en otros momentos. Ese tema de la comunicación no verbal es fundamental, porque es que además es más del 80% de la comunicación es no verbal, y no es solo el cuerpo, son muchos elementos. La ausencia también habla, el no aparecer también dice mucho. Entonces, no, temas al lado del liderazgo hay mucho, y yo creo que hay mucha tela para cortar, porque es que liderar es un tema que además tenemos que hablarlo sin misterio. Sí, así como lo estamos haciendo, porque el liderazgo está en cada momento de la vida. No pensemos en liderar solo como un ejercicio que se hace puntualmente porque tenemos una responsabilidad, no, es que liderar es hasta un ejercicio que tiene que ver con la interacción cotidiana que tenemos. Aquí en esta conversación hay liderazgo. Absolutamente, y por eso yo quiero a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, que nos cuenten sus propias historias de liderazgo, sus propias preguntas, cuestionamientos, experiencias, porque de ahí sale mucha información donde ustedes, como nosotros, podemos aprender muchísimo. Juan, muchas gracias por este ratico. Tenemos que vernos muy pronto a seguir hablando del liderazgo sin misterios. Claro que sí, y esperen muchas más sorpresas, porque es que a raíz de todo esto y de sus propias sugerencias, de sus propios comentarios, esperamos estar haciendo, ya les iremos contando algo que los va a involucrar y que la idea es ir generando un gran movimiento aquí. Quiero ser ambicioso desde ya, declarar, empezar a generar un espacio de generación de liderazgo, un liderazgo diferente, un liderazgo auténtico, un liderazgo coherente, en donde todos podamos tener oportunidad de participar. Y que ponemos los ejemplos de grandes líderes, de grandes cargos, pero el liderazgo decimos que es sin misterios porque es en la cotidianidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Juan. Seguimos hablando y pensando en todos los temas alrededor del liderazgo sin misterio. Chao. Chao.